programa de televisión que marcó una etapa en tu vida? ¿O ese videojuego que te voló la cabeza? Todos los jueves a la hora de almuerzo en Radio UNIAC, tu ventana para mirar con otros ojos y escuchar lo que hay detrás de cámara. Imagen en movimiento. Tu break audiovisual con Leonardo Cabezas. Bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 25 de Imagen en Movimiento por la señal online de Radio UNIAC. Soy Leonardo Cabezas y te doy la bienvenida este jueves 23 de abril, Día del Libro, que se relaciona mucho con el programa que vamos a tener, pero también acaba de ser el Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. También se relaciona porque recibiremos en un ratito más a Vanessa Vidal Durán, realizadora audiovisual y docente, directora de Todo va a estar bien, largometraje documental sobre las neurodivergencias. Nos vamos a adentrar en este tema muy específico y fundamental de conversar hoy en sociedad. Y también tenemos esta novedad que desde hoy jueves y una vez al mes nos va a estar acompañando nuestro panelista rotativo, Hernán Silva Arriagada, a pedido popular, vuelve aquí a Imagen en Movimiento por Radio UNIAC. Hernán es académico, investigador, crítico de cine y máster en Historia y Estética de la Cinematografía. Bienvenido, Hernán, ¿cómo estáis? Muy bien, muchas gracias por recibirme nuevamente. Como panelista inestable, por eso. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Cuéntanos, ¿con qué vamos hoy? Vamos con una película que ya se estrenó hace un tiempo atrás, no mucho, pero sí un tiempo, que es el proyecto Hail Mary, Proyecto Salvación Fin del Mundo, algo así se llamó. Proyecto del Fin del Mundo. Exactamente. Sí. Muy mal nombre, pero bueno, es parte de los cambios de nombre típicos de la industria latina, ¿no? O de la industria como hispanohablante. Sí, yo creo que todos hemos visto imágenes de la película, el tráiler ha estado muy en boga, con Ryan Gosling aquí bien taquillero. Sí. ¿Cuál fue la sorpresa y por qué le ha ido tan bien en la taquilla esta película? Sí, hay varios factores. Y creo yo que son factores como a analizar, pero que de alguna u otra manera nos llevan al momento en que estamos en el cine, sobre todo en un tipo de cine, ¿cierto? Donde cada vez es más polarizado, donde cada vez hay cine más independiente o qué sé yo, cine blockbuster como gigante y que de alguna manera son como entretención clásica. Yo creo que justamente esta película, lo primero que habría que decir es que es una película de blockbuster, o sea, una película completamente hecha en Amazon, ¿cierto? Hecha para desde Ryan Gosling y para Ryan Gosling. Ryan Gosling, productor y actor. Exactamente. Entonces se junta toda como una idea de un cine que está hecho para gran público. Sin embargo, cuando la vas a ver, hay mucho más que entretenimiento. Hay como una fuerza en la película, una fuerza emotiva, una fuerza narrativa, una fuerza de qué bueno que fui a ver esto al cine, qué bueno que no me lo perdí, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente es como un fenómeno, se podría decir, que entronca con varias cosas de las cuales a lo mejor tenemos tiempo de hablar después, que son como el tiempo de la nostalgia, como los estrenos de ciencia ficción que de alguna u otra manera eran como clásicos o antiguos, pero con cambios fundamentales que a mi parecer son lo más interesante y que tienen que ver con nuevas ideas, ¿no? Y esas nuevas ideas están tomadas no de un punto de vista demasiado difícil o demasiado que el público no pueda, no sé, entroncar o conectar con eso, sino que todo lo contrario, conecta muy bien con la película, conecta muy bien con el protagonista y conecta muy bien con el universo que fue creado a partir de este libro, ¿no? Que es el libro de Andy Weir, que es fue muy apetecido por los fanáticos de la ciencia ficción dura, porque es un tipo, voy a leer, dice, siempre he sido un fanático del espacio y un aficionado consumado a temas como la física relativista, la mecánica orbital y la historia de los vuelos espaciales tripulados. Para quien no lo conozca, si ha visto El Marciano, The Martian, trabaja Matt Damon, una película como ya no me acuerdo los años, pero como 2016, 2017 puede ser, quizás un poco antes, es el mismo escritor de esa historia. Y el mismo guionista de esa película, en este caso con otra película nada que ver, que es de Ridley Scott, o sea, un director nada que ver, la película funcionaba y te da
como un reverso de lo que es el proyecto Hail Mary completamente, y uno entiende más o menos de dónde viene ¿cómo se llama? El estilo y la fascinación que tiene este escritor por el viaje espacial, por los detalles, por la ciencia ficción más dura que le llaman, que es como mucho más informada, pero sin dejar de lado el libro. Yo no me he leído completamente el libro porque lo vi después, pero estoy en eso. Entonces, lo que es, sin dejar de lado, digo bien, la parte de la emoción, la parte de los personajes. Entonces, claro, suena como, no, que yo no quiero leerme un mamotreto sobre viajes orbitales hasta el Marte o hasta otros planetas o el Sol, sino que quiero emocionarme, quiero entretenerme. Y tiene esos elementos, ¿no? Entonces, la adaptación es muy interesante, la que hacen básicamente los directores y el escritor de esta peli. Excelente recomendación por el día del libro también, que se adentren en esta historia. ¿Y qué pasa con las comparaciones que se dice que es como Interestelar, La Odisea en el espacio, Gravedad u otras del espacio? ¿Qué podríamos sacar en limpio como la originalidad o lo distinto que tiene esta película? Sí, primero que nada se trata, voy a ser muy sucinto con la historia. Primero que nada se trata de un profesor como bien piola, bien simpático, muy amable o afable, etcétera, de colegio, que trabaja proyectos de ciencia con los chicos y que de alguna manera en un momento lo van a buscar para el proyecto que tiene en definitiva experimental. Y él dice, no, pero o sea, hay millones de científicos mejor preparados que yo que puedan trabajar en eso. No, pero es que estamos trabajando en un proyecto especial porque, en definitiva, lo que está sucediendo es que el Sol se está muriendo, ¿no? Ese es como el arranque. La premisa. Sin embargo, ese arranque no es el arranque de la película. Entonces, ahí viene la primera idea interesante, que es el arranque es la nave espacial, ¿no? Con este héroe o antihéroe o lo que sea, o héroe de comedia, incluso tiene las tres cualidades, que se despierta en esa nave y no sabe lo que está pasando, ¿ya? Incluso no sabe quién es o no se acuerda de algunas cosas. Ese héroe amnésico que nos remonta un poquitito a los grandes héroes muy antiguos, incluso de la greco-latinos, de algunos mitos, sobre todo la Odisea. Entonces, ahí ya entró en acción, por decirlo así. Como dicen los buenos guionistas, en definitiva, del cine contemporáneo, es como tú no partes en el antes o en el universo, sino que partes en la acción. Y con la fiesta arriba, tiro. Ah, sí, totalmente. ¿No? Y con un conflicto así, pero terrible, y que tiene que ver un poco con la solitud o lo solo que va a estar este personaje dentro de esa nave espacial y en el proyecto que, en definitiva, no sabemos por qué está metido ahí. De alguna manera era un profesor, de alguna manera no estaba destinado a viajar y de alguna manera está ahí. Entonces, las razones o las conjeturas y las preguntas dramáticas son bastante buenas y hacen que la película se acelere, o sea, tome fuerza, pero a la vez también vaya al backstory, o sea, que veamos el pasado del personaje desde el punto de vista del proyecto en la Tierra. Y en estos últimos minutos, ¿qué nos podrías contar más, pero sin revelar, sin hacer tanto spoiler? Sí. ¿Algo que te interese así puntualizar? Dos cosas. Lo más interesante es que se va a encontrar con alguien o con un otro, si queremos colocarle nombres enigmáticos. Ya sea porque se vio en el tráiler y me gustaría como comentarlo, se encuentra con el típico alien de otras películas y ahí viene la idea de la ciencia ficción, de alguna manera, no alien precisamente, pero que nos lleva, no sé, Arrival, por ejemplo, Arrival de Villeneuve. Sobre todo tiene una conjetura esa muy parecida, o sea, muy como... tiene una asociación. Pero hay una película que se parece mucho, pero que va por otro lado de los 80, que se llama Enemigo Íntimo, que son dos personajes que eran enemigos interplanetarios, un humano y un alien, y que se encuentran en la Tierra y tienen que convivir juntos siendo enemigos. Entonces, incluso llega a tener un hijo, porque es hermafrodita el alien. Entonces es muy interesante cómo está hecha. La cosa está en que la cooperación es parte un poquitito de la fuerza de la película, de esa película antigua, Enemigo Íntimo, Enemigo Mío, de Petersen. Creo que es del 82. Y en cambio en Hail Mary lo interesante es que ese alien no es un monstruo, no es
un ser antropomórfico que estamos acostumbrados. Quizás se parece un poquito más a Arrival, de Denis Villeneuve, pero no es tan vegetal ni tan como insectívoro, sino que es un mineral, más parecido a un mineral. Entonces, ahí está una de las cosas más interesantes, pero no solamente eso, sino que no hay rostro, no hay identidad del rostro típico. Y eso hace que la relación entre los dos sea muy divertida, muy especial, pero a la vez vaya influyendo en lo que va a acontecer sobre salvar a la Tierra por el sol que se está extinguiendo. Entonces, la película, a mí lo que me llamó más la atención con respecto a todo esto es un poco la figura del otro, si queremos llamarlo alien o lo que sea. La cosa, y es completamente tierno y es divertido, etcétera. Tanto él como Ryan Gosling, ¿cierto? Y a la vez que hay una vuelta final, o sea, hay un giro final al género típico de los viajes interestelares, como 2001, Odisea en el espacio, o algo así, o E.T., que estabas nombrando al principio. Entonces, la película como que tiene una emoción, no solamente de la novedad, sino que una emoción, diría, como familiar. Muy familiar, como ese sentido de uy, esta película era necesaria, de que un niño o un adulto la pueda disfrutar de la misma forma, como las películas de Spielberg en esa época, ¿cierto? Claro. Y para terminar, yo vi, la primera película que vi que lloré en el cine, ¿adivina cuál fue? ¿E.T.? E.T. Y después, 40 o qué sé yo, no sé cuántos años más, veo la película del cine con mi hijo. Y también emocionado. Entonces, no tienen nada que ver, no son la misma película. Pero ahí también está la historia del espectador, ¿no? El espectador que aprendió a ver películas que lo emocionaban y que eran muy interesantes. Y esta. Entonces, yo creo que trae de vuelta eso. Pero de una manera impecable, con ritmo, con un guión sumamente inteligente y de una manera muy interesante en términos de ese relato fundacional clásico, pero moderno. Les dejamos entonces invitadísima a ver Proyecto del Fin del Mundo en todos los cines del país. Sigue en cartelera, taquillando, mucho tiempo más esperamos, así que no se la pierdan. Y agradecemos a Hernán Silva Arriagada por estar aquí, por venir ahora una vez al mes. Cuéntenos qué les pareció esta intervención y esperamos más comentarios en redes sociales. Hernán, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a ti y que nos veamos pronto. Sí, nos vemos pronto. Chao, que estés bien. Muchísimas gracias. Chao. Vamos ahora con nuestra entrevista de hoy. Vanessa Vidal Durán, realizadora audiovisual, crítica cultural, docente y documentalista. Está desarrollando su primer largometraje documental, Todo va a estar bien, sobre las neurodivergencias. Y según sus propias palabras, Todo va a estar bien representa una necesidad actual en nuestra sociedad. Recibimos entonces en el estudio de Radio UNIAC a Vanessa Vidal Durán. ¿Cómo estás, Vanessa? Hola, bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muy bien. Cuéntanos entonces en qué va este proyecto, cómo surgió Todo va a estar bien, cuál es la etapa en la que estás actualmente y cuál fue tu vínculo personal con esta temática. Bueno, yo soy usuaria en tratamiento de salud mental y me pasó que encontré que faltaban referentes y de forma muy primitiva, la idea fue como, aquí hay un tema con el suicidio. La prevención del suicidio. Y descubrí que lo mejor era hablar de salud mental como tal. Entonces ahí hay 5 diagnósticos en el fondo, que a través de ellos conocemos a especialistas que hablan, que definen qué es, qué no es, mitos, cifras. Y están los usuarios en tratamiento de estos diagnósticos que cuentan su experiencia. En el fondo, cómo se enfrentan ellos al diagnóstico, cómo lo viven, y también lo más interesante que considero que los mostramos haciendo algo que a ellos les guste. En el fondo es mostrarlos como alguien poderoso, sacarle un poco del estigma. Cuéntame, ¿a quién va dirigida esta película, crees tú? ¿A usuarios, a familias, al público general? ¿Dónde quisiera apuntar principalmente? Yo creo que le va a llegar a distintos espectadores de distintas formas, porque por un lado lo que buscamos es psicoeducar, entonces creo que eso es transversal. Hemos descubierto y hemos querido que la empatía sea una palabra importante. Entonces, sobre todo en los tiempos actuales que estamos por favor, muy viviendo. Importante.
obviamente que a colegios. Algo que a mí como creadora es súper importante es descentralizar. Entonces sería muy maravilloso que esta película fuera nómade, que se encontrara en distintos espacios, con distintas comunidades, entonces desde niños hasta adultos, en el fondo también acompañar a personas que están recibiendo su diagnóstico y no tienen referente y decir como, ok, estas personas están en tratamiento, es complejo pero es bonito y también tiene aristas súper lindas. Y también con el tema de poder educar a nuestra audiencia, ¿verdad? La palabra neurodivergencias, ¿qué conlleva? Porque tú dices que este documental es sobre las neurodivergencias, ¿verdad? A veces uno como que lo singulariza ese concepto y dice la neurodivergencia, pero no es única, ¿verdad? Claro, porque hay muchas formas de vivirla. Yo la conocí a fines de 2024. Yo sabía que quería trabajar de salud mental desde que estaba en la escuela. Pero descubrí en el fondo esta palabra que, si bien es cierta, es más bien un término social, más que médico. Lo que viene es a representar que existe un grupo de personas que viven, sienten de una forma distinta a la neurotípica. Entonces ahí hay un espectro maravilloso y descubrí también a una comunidad súper unida, que se psicoeduca, que se acompaña. Y creo que esa fue la mirada que faltaba como para dar el puntapié a iniciar el conflicto, el documental, y como línea transversal. ¿Y cuáles fueron las neurodivergencias que decidieron escoger y por qué? ¿Hubo algún criterio de selección tuyo particular que fuiste descubriendo en la investigación quizás? Algo súper importante para mí es desestigmatizar. Por ejemplo, dentro de los diagnósticos está la bipolaridad y uno suele decir, hoy que bipolar, de una forma muy... Es que está enferma una persona, ¿verdad? Claro, entonces como, ay, cambié de opinión, qué bipolar. Y en el fondo la bipolaridad no es eso. Está el TOC también, que uno dice, ay, tengo un TOC, me gusta dejar esto. El TOC no es eso. Entonces fue como, creo que estaría bien alfabetizarnos. Entonces... está también el trastorno de ansiedad generalizada, el autismo, el trastorno límite de la personalidad, que hay un poco de todo. Por ejemplo, uno quizás puede haber escuchado más del autismo. Claro. El trastorno límite de la personalidad no es algo como que se escuche mucho, entonces fue como, aquí hay diagnósticos interesantes a tratar para dar a conocer de qué son realmente y alfabetizar también, aprender y empatizar. Y dentro del documental, en esta línea narrativa, tú dices que por una parte están los testimonios de expertos que nos educan sobre esta neurodivergencia, ¿verdad? Y los otros son vivencias en primera persona de personas que tienen tal o tal neurodivergencia. ¿Nos podrías contar alguna historia de esas, la que más te llama la atención, la que más te llegó, no sé, alguna que quieras destacar para no revelarnos todo lo que hay en el documental, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, Julieta, ella es autista, es estudiante de medicina, es modelo y hace parkour. Entonces, como está la entrevista a este usuario, son todas locaciones distintas, decidimos que el mejor escenario era filmarla en un parque, y en esta habilidad que te comentaba que nos gusta mostrar de los usuarios, la grabamos haciendo parkour. Entonces, cada usuario ahí tiene su peculiaridad, pero ese es un caso que considero simbólico, son todos sumamente importantes, necesarios, pero ese fue como uno de los primeros jornadas de rodaje, entonces eso te podría compartir. ¿Y en qué etapa está este documental? Partió la grabación casi menos de un año, ¿verdad? ¿Cómo sigue lo que se viene? ¿Buscan financiamiento? Cuéntanos a la audiencia. Bueno, este documental está terminando su etapa de rodaje. Quedan 2 jornadas, hemos tenido más de 10. Ha sido sumamente precioso, momentos de aprendizaje increíbles. Revisar el material también es volver a aprender de ello. Entonces nosotros estamos recibiendo aportes, porque este proyecto es totalmente independiente, autogestionado. Con Espacio Neurodivergente ahí hicimos una rifa que fue todo un éxito. Hemos trabajado con instituciones de salud mental que colaboran de forma firme, empática, como que resalto y repito mucho la palabra empatía porque es como una insignia del documental.
Bueno, después vamos a comenzar a trabajar en el teaser y comienza el proceso de edición. El largo proceso de edición, ¿verdad? Sí, sí. Y en ese proceso tú me contabas fuera de cámara que piensas utilizar animaciones, collage, un lenguaje más lúdico, ¿verdad? En cuanto a la propuesta del tratamiento audiovisual de la película. ¿Eso tiene alguna razón de ser narrativa? ¿Va vinculado con la forma de aprendizaje o de conocer el mundo de las personas neurodivergentes? Primeramente fue una decisión más bien narrativa, de poder contar con distintos elementos. A mí personalmente me gusta mucho el collage, entonces me imagino las cosas de esa forma, con animaciones que representen a estos usuarios. Por ejemplo, Gerardo, él es el usuario de trastorno obsesivo compulsivo, él es escritor, tiene 2 libros, tiene un cómic, entonces sería maravilloso mostrarlo él animado como un superhéroe, ¿cachai? Por ejemplo, ese tipo de cosas. O utilizar su obra también dentro de Claro. la visualidad. Sí, también queremos que la música sea hip hop, como utilizar recursos que quizás son distintos, que lo hagan único al largometraje. ¿Qué le diría a alguien que está enfrentando un diagnóstico de neurodivergencia hoy? La verdad es que estoy acompañando de forma muy cercana a 2 personas que quiero mucho que están en ese proceso, que es complejo, pero súper lindo porque es un momento de encuentro con uno mismo y de encuentro con las personas que están en nuestro círculo. Creo que es... de forma realista es un colador de quienes te acompañan y quienes no de verdad. Considero que es súper necesario y apropiado estar acompañado de forma profesional, si es necesario utilizar medicamentos, ser muy responsable con los psicofármacos, tener fe, que yo creo de forma súper quizá categórica, que hay un antes y un después, pero este después puede ser mucho, mucho mejor de lo que uno piensa. Un proceso de transformación, de conocimiento, y uno no está solo, y todo va a estar bien. Todo va a estar bien. Estamos con la cineasta y documentalista Vanessa Vidal Durán. Y para endulzar esta hora de la tarde, saludamos a nuestro auspiciador de cada jueves, Mazamiel Panadería y Pastelería, emprendimiento de tradición familiar. Su casa matriz está en Baramena 177 San Joaquín y tienen 2 sucursales muy cerca de la Universidad UNIAC, Conde el 1807 y Seminario 677 Ñuñoa, Barrio Italia, Ñuñoa. Atienden de lunes a domingo y cada jueves nos acompañan con una cajita de regalo para nuestros invitados e invitadas, así que aquí le trajimos su cajita dulce de Mazamiel Panadería para Vanessa Vidal Durán, con mucho cariño. Aquí está tu cajita para que la muestres a la cámara aquí. ¡Qué lindo! Es de verdad. ¡Qué preciosidad! Muchas gracias. Gracias, Mazamiel. Gracias, Mazamiel. Mazamiel con Z y mazamiel.cl. Antes de despedir este programa y dejar con las últimas palabras a Vanessa, les recomiendo que vayan a ver el Santiago Music Video Festival. Festival dedicado a videoclips organizado por el City Lab del GAM. Partió ayer, 22 de abril, y va a estar disponible hasta el 8 de mayo con muchísimas actividades sobre el videoclip. Conversatorios, charlas, proyecciones, premios. Toda la información está en samvideo.cl. Y también se viene el cierre del ciclo de cine Femme Fatal en el CCC, organizada por The Film Fatale, medio que busca amplificar las voces femeninas en la crítica de cine, y la jornada contará con una proyección sorpresa y un after party con DJ set de Kisu. Sábado 25 de abril a las 19 horas en el Centro de Cine y Creación, @cineccc. Entonces, Vanessa, cuéntanos cómo la gente puede aportar, de qué forma, en qué plataforma encuentran más información del documental. Nos pueden seguir en Instagram, todovaestarbién.docu. En el link de la biografía, linkt/todo va a estar bien con una A. Se pueden realizar aportes, pero también es súper necesario ir siguiendo el proceso. Creo que es algo súper bonito, se ha creado una comunidad súper importante. De hecho, a raíz del documental van a aparecer podcasts, también en relación a la salud mental. Es una exclusiva todavía, ¿no? Entonces, se vienen cosillas.
estamos muy felices del recibimiento, tanto de las instituciones como de la comunidad neurodivergente. Entonces es algo que uno se da por pagado en el fondo teniendo este recibimiento y esta compañía, porque ha sido un trabajo súper colaborativo. Así es como es el cine y así ha funcionado, entonces todo maravilloso. ¿Y cuál es el mensaje tú crees que va a entregar con esta película en particular? Yo creo que está una arista que tiene que ver más con la psicoeducación y por otro lado con humanizar, con empatizar. Creo que ahí están las dos aristas representadas por los especialistas y por los usuarios en tratamiento. Y un saludo también a las fundaciones, ¿las puedes decir en cámara con las que estás trabajando? Espacio Neurodivergente, Hablemos de TOC y Somos TAP, que nos han acompañado desde el inicio, nos ayudan en todo lo que necesitamos, son un aporte para la sociedad, así que estamos profundamente agradecidos de su colaboración. Buenísimo, le mandamos un saludo a las organizaciones, a toda la gente, les invitamos a que se sumen a aportar este proyecto documental precioso y alguna fecha posible de un teaser, un adelanto, porque la gente quiere ver un poco la carne de este proyecto, ¿no? En mayo vamos a comenzar a trabajar el teaser. Bien, ¿y el Instagram era? Todo va a estar bien.docu. ¿Y tu Instagram personal? Vanessa Vidal Cine. Buenísimo, entonces te agradecemos mucho por estar aquí y vamos a estar muy atentos a las novedades sobre tu proyecto y a cualquier otro proyecto que quieras venir aquí a Radio UNIAC a promocionar. Muchas gracias, ha sido maravilloso compartir el proyecto, lo he pasado muy lindo, gracias. Muchas gracias a ti. Y yo les dejo por esta semana, pero si Álvaro puede tirar antes un video que tenemos por ahí de una invitación de una película chilena que se va a estrenar muy pronto, el 7 de mayo, en todos los cines. Hola, mi nombre es Karin Cuyul, directora de La Vida que Vendrá, y quiero invitarles a todos a verla a partir del 7 de mayo. Buenísimo, les dejamos también invitados a que estén atentos a las redes de Miradoc, miradoc.cl, @Miradoc en Instagram, de este documental de Karin Cuyul, desde el 7 de mayo en todos los cines del país. Y yo los dejo por esta semana, gracias a Vanessa, gracias a Hernán Silva que estuvo con nosotros, y te espero el próximo jueves a las 2:30 de la tarde con más del mundo audiovisual por Radio UNIAC en Imagen en Movimiento. Soy Leonardo Cabezas, hasta la próxima, chao, 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 chao. Fotograma a fotograma, un cuadro por cada segundo. Te esperamos el próximo jueves con más de Imagen en Movimiento, nuestro espacio para hablar de cine, animación y creación audiovisual, donde nada es al azar. Escúchanos en Spotify y en radiouniac.cl.